Muy buenas noches. Quiero agradecer su presencia a nombre del Fondo Editorial de la Universidad Católica en esta noche que presentamos el libro Señal Abierta, una mirada a la televisión peruana del siglo XXI. Este es un libro que ha publicado nuestro Fondo Editorial y que nos hace sentir muy orgullosos por el tema, por la calidad de los autores, porque es una publicación del área de comunicaciones que está cada vez más prolífica, que produce más y más conocimientos y publicaciones, y realmente para nosotros es una gran satisfacción. Se trata de un libro de 4 autores, que son James Deatcliffe, Juliana Casano, Guillermo Vázquez y Thalía Danquart, que enfocan cada uno un tema de la televisión de los primeros 15 años de este siglo. Consolidan de alguna manera los distintos canales, América, Panamericana, Latina, TV Perú, Red Global, para enfocarse en temas, los distintos temas que se ven en la televisión, como el entretenimiento, el periodismo, la televisión cultural, la ficción, que pueden ser las telenovelas, en fin. Para todos nosotros, la televisión ha sido un elemento formativo, ha sido algo que ha tenido mucha presencia durante nuestras vidas. Ahora, quién sabe, con las redes y con el Internet ha cambiado un poquito ese balance, pero por eso, de todos modos, la televisión tiene una presencia muy grande en el Perú y este libro creo que va a ayudar a entenderla mejor y a ser además más críticos al respecto. Para presentar el libro está con nosotros Milagros Tucho, Washington Bustamante, James Deatcliffe y Juliana Casano. Todos ellos están involucrados en la televisión, sea desde un punto de vista académico o desde un punto de vista práctico. Para comenzar esta presentación, tenemos a Milagros Tucho, que es productora audiovisual, con amplia trayectoria en televisión abierta, cable y plataformas digitales. En los últimos años ha estado orientada a la adquisición de contenidos para distintos medios audiovisuales y actualmente es responsable de contenidos VOD, video por demanda, para Movistar de Hispanoamérica. Es partícipe de ferias internacionales del rubro y ha formado parte del jurado de galardones como los premios Platino y los International Emmy Awards. Equilibra esa labor con la docencia en la PUC. Adelante, Milagros, por favor. Tu audio. Ya está. Muchas gracias, Patricia. Estamos en un mundo audiovisual sin audio, es el colmo. No, muchísimas gracias y agradecer primeramente a James, Julie, Willy y Thalía por invitarme esta noche. Saludar a Washington también, un placer. Y agradecer estar aquí con ustedes para hablar de un tema que realmente para mí es fascinante, que es la televisión y más aún la señal abierta. Créanme que he tenido la Semana Santa más lectora de la vida, porque me la he pasado leyendo este libro, pero lo he disfrutado tanto que ha sido, la verdad, que muy, muy entretenido. A ver, ¿qué puedo decir de señal abierta? De todo esto que he leído, que en realidad hay tanto por destacar. Voy a tratar de resumir un poco lo más resaltante. Lo primero es que tener un documento que analice con ese nivel de detalle estos 15 años es algo digno de resaltar y es una hazaña que felicito. Primero porque no se acostumbra mucho a estudiar la televisión, menos la señal abierta, y además pues a veces los comentarios hacia nuestra televisión no siempre son los mejores, ¿no? Pero me he encontrado con un libro que hace, creo yo, una radiografía sumamente detallista del contenido nacional, en donde se toma, si bien ese periodo de los 15 años, pero se analiza a nivel de géneros, definición, descripción de programas, esquemas de producción, a un nivel que creo yo, o sea, con tanta filigrana que creo yo que ni los mismos productores de esos programas tendrían la precisión que tienen estos 4 autores
en la descripción de cada uno de ellos, ¿no? Concuerdo con mucho de lo que se escribe ahí, en el sentido de que han sido años muy duros para la televisión a nivel político, y bueno, y seguimos en esta misma danza, económicos, legales y demás. El daño que le ha hecho a algunos canales, las disputas que habían en medio, ¿no? Estas a veces ansias de poder y demás, que en el fondo le hacen un daño propio a la institución, al canal, y además de tener pérdidas económicas, pues se pierde lo más sagrado para mí que tiene un canal de televisión, que es su público, ¿no? Creo que en ellos es en quien menos se piensa al hacer todos estos revuelos. Y este público siento yo que es la razón de ser de los canales y en el fondo de todos los que estamos inmersos en este mundo audiovisual. Una plataforma necesita del público, un comunicador social trabaja para el público, y es el elemento que cuesta mucho ganar y a veces es muy fácil perder, ¿no? Entonces creo que esa ha sido una de las deudas más caras que han pagado algunos de los canales, y creo que es el público en quien menos se ha pensado un poco en estos pasajes de estos 15 años que han correctamente señalado los autores, y gracias al libro encontramos algunos porqués el hecho de por qué no se ha pensado en ellos, ¿no? Otro punto que me encanta es leer que hablen bien de la televisión también. Como decía hace un rato, normalmente se habla mal de la televisión, no es buena para la salud y demás, pero ellos han resaltado, creo que han hecho un muy correcto balance de resaltar lo positivo que han tenido los programas o las producciones en estos 15 años, y obviamente las cosas negativas, porque somos totalmente realistas de que la televisión pues no es un paraíso, sino que hay un poco de todo y tenemos cosas buenas y malas. Y como bien señala una cita que incluyen en el libro de López Talavera, conviene decir que la televisión en sí misma no es ni buena ni mala, depende del uso que se haga de ella, y eso me encantó, y es 100% cierto. Finalmente, nada, avanzo un poco con lo que leía y reitero el fascinante mundo de la televisión, que tiene un inmenso poder, una masividad, una influencia en el público muy pocas veces superadas por otros medios. Sigue siendo, yo creo, un medio que congrega, a diferencia de otros medios. Sí es cierto que la relación público-televisión cada vez es más individual. Antes era un poco más masiva, digamos, se sentaba la familia a ver la televisión en la sala de repente. Hoy día es una relación mucho más uno a uno, ¿no? No solo del televisor del cuarto, sino pues a través del celular, la repetición en YouTube y demás, pero sigue teniendo los momentos de reunión frente a un mundial de fútbol, frente a un debate político, el rebote de los otros medios y demás. Me encanta la frase que dice Juliana Casano, mi querida Yuli, de la televisión nos conecta con el afuera desde la intimidad de lo privado. Y es así, o sea, la televisión es esa ventana que nos permite ver y entender nuestra propia sociedad. Es una suerte de espejo social, y creo que ahí, a través de ella, se logra la identificación con los contenidos. Nos sentimos reflejados, eso genera identificación en nosotros, y por eso conectamos con los programas, y evidentemente pues generamos audiencia, ¿no? También se habla de la ficción, creo correctamente, Thalía hace un buen recuento de la ficción, en donde esta identificación de la cual hablamos conecta claramente con el contenido nacional, pero no solo con el nacional. Una novela turca y una madre que está por perder a un hijo emociona de la misma manera a una madre turca como a una madre peruana o en Hong Kong o donde fuere, porque es el sentimiento lo que conecta. Y es la magia de la ficción y el melodrama universal lo que hace que la ficción tenga esa vigencia, ¿no? Se habla también del prime time de ficción nacional por ser el espacio de la televisión pues, que tiene mayor audiencia, y ahí se suelen colocar las telenovelas peruanas. Es totalmente válido, es así, pero un punto que añado es también, es el espacio de la televisión que más cuesta también para los anunciantes, y hacer una ficción es tan caro, o sea, son palabras mayores, que se necesita rentabilizar también. Entonces, ese prime time famoso tiene también esa función. 2 puntos más, interesantísimo el capítulo que leí de James sobre el periodismo y cómo se va reinventando, y cómo hoy día tenemos un público que ya ha enterado el noticiero de lo que pasó, porque o se enteró por WhatsApp o por Twitter o por lo que fuere,
pero cómo el noticiero tiene que ya ir por otros rubros, o sea, con la ampliación, la entrevista, para poder tener un mayor detalle de la noticia que probablemente ya la sabe el televidente, y cómo el noticiero hoy día ya no es solamente aquello que graba el periodista, sino incluso que graban las personas y comparten el video, o que graba la cámara de seguridad. Me encantó. Willy, a través del entretenimiento, faceta que a mí me fascina, he disfrutado mucho. Me encanta el destacar cómo se ha profesionalizado, digamos, esta función dentro de la tele hoy con la compra de franquicias, no desde hoy, digamos, casi al cierre del quinquenio que ellos analizan, con la compra de franquicias y gestionando la producción nacional, ¿no? Que ahí perfectamente conoce Washington y seguro nos hablará también de ello. Y siento también que este entretenimiento en el fondo está inmerso en todo, ¿no? O sea, considero pues que todos los géneros en el fondo tienen que entretener, porque como dice Omar Rincón, o sea, entretener en el fondo es nuestro credo, ¿no? Es la televisión que no entretiene, pues no es televisión. Y ya en los últimos capítulos que revisé, bueno, destaco también lo interesante de Yuli al momento de tocar el tema cultural en televisión, porque es muy complejo definir la cultura y definir cuál es programa cultural y cuál no. Y ella hace un esfuerzo por incluir muchas acepciones para poder lograr catalogar estos programas dentro de ese género, que no es nada fácil, no es un trabajo arduo el cual ha hecho. Interesante también que hay un doble discurso ahí, ¿no? La gente pide programas culturales y cuando aparecen o están en señal pública no tienen la audiencia que correspondida. Entonces es como políticamente correcto pedir eso a la televisión, pero a veces no lo acompaña la audiencia. También Yuli cataloga contenidos diversos, que en el fondo hay miles, y creo que a través del libro he llegado a comprender que, claro, o sea, lo vemos y no nos damos cuenta, pero son contenidos importantes en la televisión, como lo que ocurre pues con las sartenes de Quality Products, ¿no? Que no se pegan y nosotros estamos pegados viendo la televisión porque nos interesa y es una muy buena forma de vendernos productos. O este señor de las copiadoras que cuando uno no tenía sueño en las noches lo veíamos, el señor de bigotes, y que claro, en el fondo nos quedamos pegados a las copiadoras como si fuéramos a comprar unas, y creo que el señor terminó siendo hasta congresista. En fin, gracias a la tele probablemente. Siento que este recorrido de 15 años es sumamente rico, es sumamente potente, y es una mirada interesante porque es una mirada desde afuera. No es una mirada del emisor ni una mirada del público necesariamente, aunque muchos de los autores pues son televidentes, pero es una mirada más de un veedor, como un punto de vista analítico, que hace un buen balance, como dije, entre las cosas positivas, las negativas, y hace un análisis que en el fondo es una gran herramienta, siento yo, para lo que se viene, para ver oportunidades de mejora, para poder tener mayor uso de lo digital, por ejemplo, que muy bien lo señalan todos, creo, en cada momento, ¿no? Y saber aprovechar las oportunidades que se le presenta a la televisión. Hoy día mucha gente dice nadie ve tele. Sí, eso puede ser cierto y cada vez hay menos públicos, pero la televisión sigue teniendo momentos específicos que no lo reemplaza nadie. La misma pandemia que nos trajo tanta negatividad y tanto dolor, siento yo que fue un momento de oro para la televisión que lamentablemente no se supo aprovechar del todo. Si bien no habían condiciones específicas para hacer grandes producciones, obviamente por las condiciones sanitarias, tuvimos un televidente más de turista que de habitante, y creo que en el fondo la tele busca eso, ¿no? Busca gente fiel a sus programas, al día a día y a quedarse, a la permanencia, que eso es en el fondo lo que se busca. Cierro solamente agradeciendo a Yuli, Willy, James, Talía por escribir Señal Abierta. De verdad, muchísimas gracias por hacer este enorme esfuerzo, por hablar de la televisión que tanta falta hace, y espero que se venga el tomo 2, 3, el cable de plataformas y demás, y espero verlos en vivo para el autógrafo respectivo del libro. Gracias, chicos, y gracias, Patricia. Muchas gracias, Milagros. Interesante tu enfoque de, sobre todo, resaltar que la televisión no es buena ni mala, y además la importancia de pensar en el televidente, ¿no? De pensar en el público y no dejarlo de lado.
y permitir esa identificación de la que hablas, ¿no? Que como bien dices, te puedes identificar con una madre turca, no necesariamente Tal cual. está, así es, no necesariamente estamos hay una globalización también en la televisión, ¿no? Eh, y sobre todo también importante lo que mencionas de este análisis como una oportunidad de mejora. Ojalá sea realmente así. Eh, bueno, muchas gracias. Y continúa Washington Bustamante, es licenciado de Comunicaciones de la PUC, tiene experiencia en televisión, en cine, en publicidad, y actualmente es director de arte y puesta en escena del Grupo Rayo en La Botella, y productor ejecutivo del formato televisivo La Voz Perú. Pero a pesar de todo eso, dice que está nervioso. Bueno, muchísimas gracias, Washington. Te dejo entonces. No te olvides del audio, el audio. Ok, ahora sí creo que me escuchan. Gracias, Patricia. Vamos a tomar esto. Efectivamente, sí, estoy muy muy nervioso porque conozco a Juliana, a James y a Guillermo y a Talía de la universidad en calidad de alumno, y ahora poder compartir con ellos y que me hayan hecho el honor de invitarme a comentar uno de sus libros, para mí es como, aún sigo procesando la invitación, así que sí, estoy muy nervioso y espero hacerlo bien y estar a la altura de ello. Quiero empezar felicitando el hecho de hacer una investigación enfocada en la oferta programática de esos primeros 15 años del siglo XXI, porque de hecho nos permite conocer en qué se decidió invertir, ¿no? Y entender un poco las lógicas de producción y del mercado en esto que podemos llamar una industria. Creo que el hacerlo nos permite identificar los cambios, conocer a través de la programación un poco los retos que estas empresas han tenido que vivir, sobre todo en esos, o subsistir sobre todo en esos tiempos en que los contextos políticos, económicos y sociales del país fueron muy variantes, y que gracias a la lectura uno logra entender que definitivamente calan en ella y transforman un poco el proceso que cada una de ellas va tomando a lo largo de los años. Creo que si inicias a leer ese libro, lo debes leer entendiendo la televisión como un negocio. Creo que eso es súper importante, ¿no? Con un interés mercantil que necesita financiar sus propias operaciones y que encuentra definitivamente en la publicidad el mayor financiamiento, y es por eso que está en una constante lucha por tener mucho más audiencia. Entonces creo que eso es importante marcarlo si empiezas a leer el libro, que de por sí es súper importante. Y quiero valorar el hecho de que se haya escrito, porque como lo dice en un libro en una de sus citas de Luna, lo que sabemos de nuestra sociedad o acerca del mundo en el que vivimos lo vamos a descubrir a través de los medios masivos. Entonces creo que este libro es como esa gran visión de lo que ha sido nuestra sociedad, y los libros en general deben enfocarse a eso, a tratar de contarnos qué fue de nosotros o qué ha sido de nosotros en todos esos años, y ese libro lo está haciendo súper bien durante los primeros 15 años del siglo XXI. A nivel de estructura, a mí me parece un libro súper práctico, de lectura muy fácil, igual que Milagros que leí durante la Semana Santa, porque está como muy bien segmentado. Cada capítulo habla sobre una categoría, en ella se explican las subcategorías en las que se trabaja. Hay unos alcances numéricos y porcentuales que son muy claros en gráficas y demás, y finalmente cada capítulo termina con un análisis en base a toda esta información obtenida. Entonces lo hace realmente una lectura bastante práctica, fácil, cómoda y entendible. Dentro de los capítulos, he hecho un poco mi tarea. Dentro de los capítulos, en el campo de lo periodístico, es importante resaltar cómo esa necesidad que tuvo el medio periodístico de limpiar un poco su imagen después de toda la etapa fujimorista, la llevó a una situación que puede ser hasta erróneamente interpretada, ¿no? La del cuarto poder. Entonces, la prensa de por sí se adjudicó esta función fiscalizadora y por momentos olvidó que el propósito de la prensa es promover y mejorar la sociedad y no solo reportar o quejarse sobre la vida pública, ¿no? Entonces, se habla mucho sobre la poca concepción de la objetividad de la noticia, y creo que aquí es importante entender que
con la independización de los medios y los canales, en entenderse esto como medios, como empresas propias, al estar la noticia o la objetividad de la noticia en manos de los negocios, en manos de hombres de negocios, también tenemos que entender que esto está basado, ligado pues a las propias políticas y sesgos ideológicos de las empresas. Entonces, se habla muy claro sobre la concepción de la objetividad de la noticia en estos periodos. Se habla también de entender la televisión, que la televisión es unívoca, que nos proporciona una observación de segundo plano, porque nos cuenta lo que otros ven, y que se basa mucho en la emoción del espectador, que es un poco en lo que se ha enfocado un poco el lado periodístico de esos últimos años, ¿no? Y es así como en muchos casos se dice que la prensa ha tomado como motor dos la noticia de poca relevancia, la transmisión de sucesos de poca envergadura, ¿no? Y con información a veces poco confiable o de fácil acceso, que refleja un poco los bajos costos de producciones de ese tipo, ¿no? Y recalcan que, por ejemplo, dentro del análisis de todos estos años, formatos como estos son los que ocupan el mayor porcentaje dentro de la programación. Y es claro, porque son programas de muy poco costo, si los comparamos con los de entretenimiento, los de difusión, que demandan mucha más producción, mucho más tiempo, los programas periodísticos realmente son de muy bajo costo. En lo cultural, que está escrito por Juliana, a la que adoro con locura y compasión, es una de las partes muy interesantes, sobre todo porque te da a entender que la televisión es capaz, cómo la televisión es capaz de reconocer la diversidad de las experiencias de lo colectivo en nuestro país, y creo que eso es súper importante. Hay una parte del libro que no recuerdo muy bien, en la que se menciona la concepción de la televisión moderna, ¿no? Y creo haber entendido que se recalca que en muchos casos uno visualiza la televisión moderna desde el lado tecnológico, ¿no? De que existen muchos campos o muchas formas de verla. Sin embargo, yo apelo a que, para mí, por ejemplo, la televisión moderna, más allá de lo tecnológico, debería basarse en esto que en el campo cultural lo expresan, que es en esta televisión abierta, esta televisión capaz de reconocer diversidades de cultura, de expresión, esa televisión que rompe un poco con el paradigma de lo antiguo y que esté abierta a nuevas expresiones, a nuevas formas de ver, a nuevos lenguajes, a nuevos contenidos. Y creo que eso se trabaja súper bien desde el lado cultural, ¿no? En ella se explica un poco, de hecho, la hegemonía y el poder que tiene TV Perú y todo el trabajo que ha hecho en ese aspecto al ser un canal del Estado y al haber habido durante estos 15 días, o 15 días de estos 15 años, bastante, ¿cómo decirlo? Hubo una continuidad en políticas públicas, las políticas públicas fueron muy estables y eso permitió que el canal pudiera desarrollarse sin mayor problema y mayor inconveniente, a diferencia de los otros canales, y eso me parece válido. Luego también lo mencionó Milagros, y esto es como bastante interesante, el hecho de esta doble moral, ¿no? Porque efectivamente el público demanda muchos más programas culturales dentro de la parrilla, pero sin embargo esos programas culturales son los que menos rating tienen. Entonces ahí viene toda esta disonancia de qué es finalmente lo que se debe hacer dentro de este tipo de programas. En cuanto al entretenimiento, que es otro de los capítulos que he hecho en el que yo más me he desenvuelto estos últimos años, sin duda se habla sobre el hecho de que el entretenimiento es válido y que muchas veces es muy juzgado, pero que uno debe entender que el entretenimiento, cuando pasa de ser una distensión de la vida diaria y se convierte en una distracción de los problemas, es ahí donde eso puede ser visto como malo, pero sin embargo si cumple su función, que es la de entretener al público, justamente la de la distensión de la vida diaria, yo creo que es como completamente bueno. En estos últimos 15 años se ha visto favorecida con la compra de formatos y de nuevos programas, y también trae consigo el hecho de que ha habido el declive, por ejemplo, de formatos tan importantes o de géneros tan importantes como el talk show, por ejemplo, que es un formato televisivo súper importante, pero que a raíz de conductores como Laura Bozzo y todo el contexto político que la
la dibujó, hizo que formatos como esos perdieran auge, y por ejemplo, también formatos como el gospel, los realities, que son en medida formatos de bajo costos, han encontrado como un mayor poder y una mayor presencia en la televisión. Aquí hay una parte en la que se habla sobre Radio en la Botella. Quiero hacer como un pequeño énfasis en eso, porque de hecho nosotros, bueno, yo soy parte del equipo Radio en la Botella. Radio en la Botella es una productora que creo que es una de las primeras en Perú que consolidó los formatos televisivos. Trajimos El Último Pasajero, fuimos productores del Último Pasajero, y luego de formatos como Yo Soy, que ya lleva 10 años en la televisión, y de La Voz Perú, que regresa después de 6 años. Tuvimos también un alcance dentro de programación educativa con formatos como Experimentores, y es aquí donde quiero hacer como un pequeño énfasis, porque por ejemplo cuando se habla del Último Pasajero, se habla que fue un programa que rompió un poco la estructura, que tuvo mucho alcance y que tuvo 2 temporadas. La primera que de hecho ganó un premio, pero se habla sobre la segunda temporada en la que hubo, y que quiero mencionarlo aquí, dice El Último Pasajero, el cual pasa a recibir un premio de la Asociación Nacional de Anunciantes, y luego es cuestionada por la Sociedad Nacional de Radio debido a la naturaleza entomófoba de uno de sus juegos, que fue en la segunda temporada. Solo quiero hacer el hincapié de que la primera temporada sí fue hecha por Radio en la Botella, pero la segunda temporada no. Entonces, porque a veces cuando uno lee, puede entenderse que las dos temporadas fueron hechas por nosotros, pero no fue así. Solo quería recalcarlo para dejarlo súper claro. Y bueno, y finalmente en la ficción, una vez más, que es para mí uno de los géneros más importantes, y lo recalca el libro, porque es quien tiene mayor recuerdo y semblanza en la gente, tiene los mayores puntos de rating, y me parece chévere que se rescate la presencia de las productoras independientes, que sin duda fueron las que rompieron un poco el paradigma, trajeron temas bastante actuales, temas como que Juliana lo mencionaba en la etapa cultural, ¿no? Que un poco atraen todo esto que no se veía, ¿no? Y tienes casos como éxitos como, por ejemplo, Tina Paucar y La Lucha por un Sueño, hay casos de emprendedores, el fútbol llegó desde otra visión en la televisión, hay muchos más temas que no se vieron y lograron un gran auge durante estos 15 años de la televisión. Así que en general creo que esa es la visión del libro, o un poco la estructura del libro. Hay cosas positivas que se recalcan de ella, como la formalización, la compra de formatos y franquicias. Se evidencia mucho cómo lo político puede repercutir en la televisión, y cómo esta en esos 15 años ha tratado de salvarse de la mejor forma, y en algunos de los casos pues ha logrado simplemente repetir contenido o generar contenido de poco valor y costo de producción, que ha hecho que, por ejemplo, grandes formatos no se puedan dar efectivamente porque no existe el dinero para hacerlo. Entonces, yo simplemente quiero terminar esperando que ese libro sea como el artífice de nuevos libros más que trabajen sobre la investigación y un análisis metodológico de la televisión peruana, con muchos enfoques, con enfoques distintos, porque creo que le dan una gran importancia a la vida y a la sociedad como todos, porque nos ayuda un poco a describirla y a entenderla. Y terminar mi presentación con una cita en la que dice que se emite, que normalmente la gente de la televisión, con eso me incluyo, solemos decir, o se suele decir, que se emite lo que se quiere ver, ¿no? Que lo que está ahí es porque se produce, porque es lo que la gente, o a lo que la gente le gusta, y por eso se produce. Y el libro dice claramente que esa aseveración exime un poco de las responsabilidades de quienes trabajamos en ella, ¿no? Porque la sociedad efectivamente tiene la chance de escoger, pero si solo le das para escoger dentro de tan poco y tan poca variedad, pues no hay forma de que esta crezca y se desarrolle. Entonces, si hay comunicadores y gente que está vinculada a la televisión que lee este libro, yo creo que después de leerlo debería entender la importancia de nuestro trabajo e intentar hacer una televisión, digamos, cada vez mejor. Una televisión que, como siempre digo, hacer una televisión que yo vería y que me gustaría que la gente que es parte de mi familia y de mi entorno también lo viera. Creo que eso es lo más importante, y creo que este libro, sin duda alguna, te invita a reflexionar sobre eso. Así que felicidades nuevamente por el libro, y espero que mucha gente lo pueda ver, leer y disfrutar tanto como lo hice yo. Gracias.
Muchas gracias, Washington. Muy interesante enfoque de una persona vinculada a contenidos y joven. Eso que has mencionado de la importancia de la televisión como negocio y la necesidad de sobrevivencia, y además las producciones caras y lo fácil que es hacer contenidos baratos, ¿no es cierto?, de bajo costo, por los altos costos de producción de los programas de calidad, eh, nos deja mucho que pensar, ¿no? Nos deja mucho que pensar, y también creo que lo más importante es lo que has mencionado de la televisión moderna. ¿Qué cosa es una televisión moderna? Una televisión con apertura a nuevos contenidos, nuevos formatos, nuevas formas de expresión, diversidad y, bueno, creatividad, finalmente, ¿no? Dejemos ese mensaje y ojalá sea recibido. Pasamos entonces ahora sí a los autores. Va a intervenir James Detlef, que es doctor en Ciencias de la Comunicación y magíster en Comunicaciones por la Pontificia Universidad Católica de Chile, y Master of Fine Arts por la Universidad de Ohio. Es profesor principal de la PUC y ha sido jefe del Departamento de Comunicaciones y coordinador de la especialidad de Comunicación Audiovisual. James, gracias. Gracias Patricia. Gracias a Washington y a Milagros por las palabras hacia nuestro libro. Yo soy solamente uno de los cuatro autores, pero de cuestión de tiempo solamente hoy día vamos a estar dos de ellos, pero agradezco muchísimo las palabras y además el cuidado que han tenido Washington y Milagros para esta lectura, y además sentir, porque es algo que creo que debemos buscar desde la academia, que hay una conexión o que hay una utilidad también, no solamente para la academia, para nuestros alumnos, sino también para lo que es el mercado, ¿no es cierto? La relación entre universidad y mercado debe ser una relación que se debe cultivar siempre. Yo quiero aprovechar estos minutos de esta presentación un poco para contar cómo surge el proyecto, contar un poquito cómo es que se desarrolló y agradecer también. Como comprenderán ustedes, un libro que ve 15 años de la televisión y que observa la televisión de señal abierta, 6 canales en las 24 horas al día, los 365 días del año, no es algo que hemos hecho solo 4 personas, sino que es en realidad un esfuerzo de muchas personas a las que quiero ir agradeciendo a medida que voy narrando un poquito este proceso. Este es un proyecto que empezamos a trabajar en el año 2015, y empezamos a trabajarlo en el año 2015 gracias al apoyo del Vicerrectorado de Investigación y a la Dirección General de Investigación de la Universidad Católica. Tenemos que decirlo, es un proyecto de investigación que ganó uno de los concursos de investigación, un concurso de 2 años, y que nos permitió trabajar y financiar todo lo que hubo que hacer con eso. Nosotros habíamos observado, digamos, a esas alturas, el grupo de investigación al que pertenecemos ya tenía 4 años trabajando, teníamos relación con otros colegas de otros países, y veíamos, digamos, las diferencias que existen en las televisiones de Latinoamérica y de Iberoamérica en general. Y pensamos que teníamos que, es un trabajo que observa con otros países lo que sucede cada año en la televisión. Pero nosotros sentíamos que observar cada año iba dejando de lado una serie de elementos y que no permitía observar un desarrollo completo y que nos estábamos quedando en elementos muy parciales. Entonces proponemos este proyecto, afortunadamente tenemos el apoyo del Vicerrectorado y de la Dirección General de Investigación y empezamos a trabajar. Nosotros identificamos que la televisión tiene a estas alturas 6 momentos, tiene 6 etapas, nosotros la dividimos en 6 etapas. Una primera etapa que es la etapa inicial, que cambia, digamos, que termina cuando inicia la segunda etapa, que es la del gobierno militar, y luego una tercera etapa que es el retorno de la democracia, una cuarta etapa que llamamos la etapa de los capitales, que es básicamente la etapa desde el autogolpe de Fujimori hasta el nuevo retorno a la democracia, y una quinta etapa que es la etapa de los emprendedores, que son justamente los 15 años que nosotros observamos. De las primeras 4 etapas habían varios, digamos, no varios, pero habían libros, habían estudios sobre la televisión,
desde una perspectiva principalmente desde la historia, tratando de hacer una historia de la televisión. Y nosotros pensábamos que teníamos que observar estos 15 años que existían, que estaban ahí, que no habían sido trabajados y analizados, pero no necesariamente solo desde la historia o hacer un libro de historia, sino que lo que queríamos era no detenernos en los programas o hablar de la historia de los programas, sino observar las tendencias y la producción que existía, que había existido en estos 15 años. Y cómo esas tendencias se relacionaban con la sociedad, cómo esas tendencias se relacionaban con la manera que nosotros estábamos trabajando, digamos que la televisión generaba sus productos, ¿no? Pensamos que ahora, digamos, en ese momento no teníamos con esa claridad, pero que a partir del 2015 justamente empieza una nueva etapa que es en la que estamos ahora, que es la etapa que va del broadcast a la televisión temática y sobre todo a la televisión bajo demanda, ¿no? Que es efectivamente un nuevo proyecto que esperamos que el Fondo Editorial nos acoja más adelante también en este proyecto. Pensemos un poco entonces en estos 15 años, ¿no? ¿Qué pasa con nuestro país y qué pasa con nuestra televisión en estos 15 años, desde el 2000, 2001, ¿no? El inicio de siglos es un inicio de caos, o sea, la caída del Fujimorato es un caos no solo para la sociedad en general y en particular para la televisión. Es decir, los Vladivideos de los dueños de los canales recibiendo montañas, no fajos, montañas de dinero, es algo que golpea con mucha fuerza a la televisión y genera un caos legal, administrativo y económico totalmente, ¿no? Que agarra a la televisión en un momento que además tenía que empezar a enfrentarse a una serie de cambios tecnológicos. Entonces, hay toda una primera etapa de vorágine que genera una televisión que trata de sobrevivir a esos elementos. La otra cosa es que no podemos olvidar que en el año 2004 se da la nueva ley de radio y televisión nacional. Sin embargo, la nueva ley de radio y televisión del 2004, en vez de enfrentar realmente y de pensar en el futuro, lo único que hizo fue ordenar aquellas cosas que habían sucedido antes y que estaban puestas ahí en la práctica. Entonces, a pesar de ser un proceso que fue interesante con consultas ciudadanas, que desafortunadamente la gran mayoría no se, digamos, se hizo toda una recopilación, pero no se escuchó exactamente qué era lo que se decía. Lo único que hizo fue normalizar lo que ya había sucedido, lo que los canales habían hecho al margen de la ley y los convirtió en elementos legales. Pero, por ejemplo, la llegada de la televisión digital terrestre, que ya era una realidad en ese momento, las nuevas plataformas, que quizás en el 2004 todavía no estaban, pero ya se podían ir dilucidando, los conglomerados corporativos, las formas de propiedad, nada de eso fue abordada en la nueva ley del siglo XXI, que hasta ahora la tenemos, ¿no? Entonces los canales entran con un marco legal obsoleto ya a este nuevo siglo. Y entonces cuando las nuevas posibilidades que da la tecnología empiezan a hacerse evidente, un poco como que sentimos que los canales no tienen respuestas adecuadas para ellas, ¿no? El año 2010, digamos, 2/3 partes del periodo que nosotros trabajamos, empieza a transmitirse la televisión digital terrestre en el país. Lo que se suponía que iba a ser, digamos, el cambio tecnológico que iba a hacer el gran cambio para la televisión en diferentes formas, ¿no? Y lo único que sucede es que se otorgan señales digitales a los mismos canales, que lo único que hacen es emitir lo mismo que emitían en analógico en digital. Solo TV Perú es el único que tiene realmente 4 señales totalmente diferentes. El 2015, que es nuestra fecha, digamos, que nosotros marcamos que teníamos que poner un periodo, era la fecha donde se suponía que todos los canales que quisieran pasar a televisión digital, fue la primera fecha, esa fecha obviamente se ha ido postergando, tenían que emitir en televisión digital o no iban a tener un espacio en televisión digital. Pero además hay otras cosas que suceden en el último lustro de la época y un poquito después de la época que nosotros vemos. Netflix llega al Perú en el año 2011, no con la fuerza que tiene ahora, pero llega en el 2011. America TV Go, la primera plataforma, digamos, de canal, como plataforma, aparece en el año 2015. En el 2016 entra Prime Video. Movistar Play entra en julio del 2017. Es decir, empezamos a tener esta etapa de transformación y estos cambios en la televisión, digamos, justo después de aquello que tenemos. Entonces nosotros observamos, ok, ¿qué pasa en estos 15 años? Para comenzar, tenemos que saber qué ha pasado en estos 15 años. Teníamos
teníamos una base de datos completa desde el año 2012 hasta el 2015, porque esos 4 años, como les digo, el Observatorio Audiovisual Peruano venía trabajando y venía recopilando toda la información. Y para esto, digamos, empezamos a hacer toda una catalogación y una clasificación. Para todos los años anteriores, tuvimos el apoyo de Cantaribope Media, que realmente tenemos que agradecer a Cantaribope Media, que ha sido un aliado estratégico en todas nuestras investigaciones de la televisión, y en especial a Melutzka Bueno y a Isabel Carmen, que siempre han sido muy cercanos a nosotros. Pero con toda la información empezamos a ver que había unas incongruencias y sobre todo algunas ausencias. Como dijo Milagros, televidentes somos, hemos sido siempre. Entonces decimos, acá hay cosas que están faltando. Y entonces hubo que recopilar e ir a lo que eran diarios, revistas, periódicos, que antiguamente, posiblemente algunos recordarán, en los periódicos salía la programación de la televisión para reconstruir aquellos espacios que sentíamos, acá hay algo que nos está faltando. Todo ese trabajo y el trabajo después de catalogación, de ubicar los programas, de trabajar cada uno de ellos, fue hecho por gente que trabaja con nosotros en el Observatorio de Sol Peruano. Y no puedo menos que tener que agradecer, nombrarlas y agradecer a Talía Dancuart, a Marisabel Ato, a Brunella Bertocchi, a Mari Bustinza, Lizzy Torres, Natalie Vergara, Wendy Ramírez y Sara Rueda, que se encargaron de todo ese trabajo. Y también a los miembros actuales, digamos, varios de ellos todavía continúan, pero también aquellos que continúan con nosotros y siguen trabajando con nosotros observando la televisión. Priscila Castro, Kimberly López, que además diseñó nuestra carátula, muy agradecidos, además extra agradecimiento a Kimberly, que hizo la carátula del libro, Renzo Miranda, Andrea Soplín, Daniela Guamán, César Moncayo y Rodrigo Nava, que continúan con nosotros en esta observación constante de la televisión. Con todo eso, ¿qué es lo que hicimos? Trabajamos básicamente, el libro lo que hace es analiza y trabaja con los programas que han sido producidos y emitidos en el Perú entre el año 2001 y 2015. 24 horas al día, 365 días al año, en los 6 canales de televisión abierta con llegada nacional. Los canales que se supone que tienen llegada nacional, ¿no es cierto? Entonces, y nos interesaba no todo lo que se había emitido, es decir, no los programas extranjeros, sino aquello que produce el Perú, aquello que producen los programas y que refleja los intereses y las formas de pensar de los peruanos y los canales y cómo se relacionan con ese público del cual habló Milagros, ¿no es cierto? O sea, qué creen que el público tiene y cómo reacciona el público hacia eso. Y entonces lo que hicimos fue teníamos que catalogar una de las partes más difíciles fue catalogar. ¿Cómo catalogamos esta cantidad de productos que en nuestro país es realmente bien variada, bien variada? Y terminamos creando estas 6 categorías que a nadie, tengo que confesar, a nadie dejó totalmente satisfechos, pero fue lo que terminamos haciendo. Periodísticos, culturales, programa de entretenimiento, de ficción y contenido diverso, ¿no? El contenido diverso, donde mucho del contenido diverso que hemos visto en esos 15 años, varias de esas cosas, por ejemplo, la programación infantil, programas de cocina, por ejemplo, fueron desapareciendo de la señal abierta y fueron migrando hacia el cable, ¿no? Básicamente, entonces, lo que tenemos ahí es que vimos, digamos, y muy rápidamente, porque sé que ya estoy más o menos con el tiempo, vimos que, digamos, por un lado, la crisis había afectado muchísimo a muchos canales. Quienes lograron salir rápidamente de la crisis administrativa, lograron enfrentar las cosas de una mejor manera, y los que no, siguen arrastrando hasta ahora una serie de cosas. Pero, digamos, la crisis hace que los canales se conviertan cada vez, digamos, se ahonde la economía liberal y que el mercantilismo sea un elemento que nos ha marcado muchísimo. Y nos ha marcado no solamente porque, como dijo bien Washington, no hay que olvidar que son empresas privadas y tienen que, digamos, no pueden vivir a pérdida, pero los volvió muy temerosos, lo que nosotros sentimos es que los volvió muy temerosos al fracaso. Cualquier cosa que no funcionara, rápidamente era eliminada del aire. No había posibilidad de apuestas, no ha habido posibilidad de buscar cosas diferentes, porque necesitaban salir de la crisis y redituar rápidamente, y como que ha quedado un temor de regresar a esas crisis. Es un poco lo que sentimos nosotros que pasó en esos 15 años, y que además viene ahora golpeado por las otras ofertas
y viene golpeado por las otras, alternativas de lo que es la televisión en streaming y en VOD. Y entonces hay muchos programas, empieza a haber mucha repetición. Aquello que funciona se repite, se repite, se repite, sin tratar de buscar elementos nuevos o sin tratar de buscar elementos, elementos que puedan dar un elemento, dar cosas diferenciados, ¿no? Pero en el lado positivo eso también trae otras cosas. Trae, por ejemplo, esto que Washington recordó que decimos, ¿no? Trajo el hecho de que aparecieran productoras independientes, como Rayo en la Botella, por ejemplo, como Del Barrio Producciones, como MGZ, que es anterior, pero digamos, algunas otras que lo que hacen es comparten el riesgo con los canales. No, hacen que los canales que están medio temerosos no sientan que comparten, que tienen todo el riesgo. Y es a través de esos elementos independientes que empiezan a entrar otras propuestas, que empiezan a entrar otros elementos distintos que no surgían de los propios canales. Pero también hay un cambio en el público. Antes incluso del cambio que se ha dado a partir de 2015, 2016, antes de eso que cambia, digamos, la forma de consumo, el público que consume en señal abierta cambia también, va modificándose, va buscando otros elementos. El acceso al cable u otros elementos hace, por ejemplo, que muchos programas foráneos, y estoy hablando principalmente de las series televisivas de Estados Unidos, que eran antes, en el siglo pasado, muy presentes, policiales, series de comedia o dramas, desaparezcan prácticamente en la televisión nacional. Entonces, el público televidente espera en la televisión nacional programas más cercanos a ellos, y otra cosa que cambia es espera un consumo que empieza a parecerse a lo que después hemos visto que traen las plataformas. Un consumo, por ejemplo, diario, empieza a desaparecer, son muy difíciles, son muy pocos los programas, si ustedes piensan ahora, que sean programas semanales. Ficciones, por ejemplo, que se ve una vez por semana, o un programa que solo se ve una vez por semana. El público peruano empieza a exigir programación diaria, quiere verla todos los días. Y eso significa una presión de producción y de recursos económicos muy, muy, muy fuertes también. O quiere verlo en bloque. Entonces empiezan a ver estas producciones o estas repeticiones en los fines de semana de 3, 4, 5 horas de lo que se está emitiendo a lo largo de la semana también. Entonces, son una serie de cambios que, que van permitiendo también abrir ciertos aspectos de la televisión, modificar ciertos aspectos de la televisión, que ahora además no solamente tiene que enfrentarse a eso, sino que tiene que enfrentarse a lo que son las plataformas. Quiero cerrar agradeciendo también a algunas personas para finalizar. Quiero agradecer a Guillermo Orozco, un colega al que respetamos mucho. El doctor Guillermo Orozco es un académico mexicano que tuvo, digamos, leyó nuestro texto y además escribió el prólogo. Quiero agradecer al Fondo Editorial, agradecerte a ti, Patricia, y a Militza Angulo por el trabajo en plena pandemia. Se había retrasado un poco el libro por otros motivos, no por el fondo, pero gracias a ustedes pudo agarrar otra vez velocidad y pudo agarrar otra vez fuerza y podemos tenerlo ahora. Quiero agradecer a nuestra decana Celia Rubina, que también empujó por su lado también para que este esfuerzo saliera, ¿no? Y bueno, agradecer a todas las personas que han sido parte de esto y a todos los que nos están escuchando, y esperamos que puedan adquirir el libro, leerlo, que les resulte útil y que les guste. Muchas gracias. Gracias, James. Muchísimas gracias por recordarnos lo que fueron esos 15 terribles años y darnos cuenta además de cómo la televisión está tan relacionada con nuestra propia historia, ¿no? No solo está relacionada, marca de alguna manera nuestra historia. Para terminar, va a intervenir Juliana Casano, que es doctora en Sociología y magíster en Estudios de Género por la PUC. Es investigador y docente del Departamento Académico de Comunicaciones de la Universidad. Adelante, Yuli. Gracias, Patricia. Antes de empezar, quiero agradecer a un conjunto de personas que también aportaron a que este libro fuera posible. A Susana Bamonde, a Gabriel Dertiano, a Sandro Méndez, a Margarita Morales Macedo, Alberto Rojas, Augusto Tamayo, Fernando Samillán, Chela Izaguirre, que
sin las entrevistas que generosamente nos dieron para en algunos momentos llenar esos vacíos en la producción o compartir sus experiencias como productoras, productores, no hubiese sido posible. Quiero luego simplemente reiterar el agradecimiento al Fondo Editorial y a ti, Patricia, porque hay un elemento que tú lo dijiste al inicio de esta presentación y es la aventura de estudiar la señal abierta, ¿no? La aventura de estudiar la televisión de señal abierta en este país, en nuestro país, ¿no? Por los años duros de la política, por los años duros digamos, de los procesos económicos, pero sobre todo porque ustedes desde el fondo nos han acompañado en esta aventura de analizar la televisión de señal abierta, porque esta habla también de nuestro país. Yo he vuelto a leer el libro y una de las ideas que me queda habiendo leído el libro después de haberlo escrito ya hace algún tiempo, es que de alguna manera la televisión de señal abierta de estos 15 años que analizamos es también como una metáfora de las fracturas de nuestro propio país, ¿no? Esa diversidad que encontramos, esa, de pronto, ese impulso por el lado de las productoras independientes, pero también algunos miedos de los canales de televisión, nos está hablando de nuestro país, de nuestra diversidad, de nuestras contradicciones y de nuestras tensiones, y por qué no decirlo también de nuestros sueños, ¿no? Hoy la televisión continúa siendo altamente importante, porque como lo dice el profesor Guillermo Orozco en el prólogo, la televisión en el mundo es una institución social, ¿no? Y es una institución que debería ser una institución que cohesione. Y hoy en día, de pronto no toda la televisión, pero parte de nuestra televisión, en un país además que estamos viviendo proceso muy duro, ¿no? Un país que está fracturado desde diversos frentes. La televisión sigue siendo un elemento que es central para la vida cotidiana de mucha gente, ¿no? Puede que hayan menos audiencias de las que teníamos antes, porque no es que existan menos audiencias, sino que la televisión también está en un proceso de transformación importante. Hoy la televisión es la televisión que va del broadcast, que es la que hemos analizado nosotros, al streaming. Y entonces la audiencia también es una audiencia que se mueve, que conecta y desconecta del streaming a la señal abierta, a la televisión de cable, que se mueve mucho. Evidentemente las cifras de la audiencia de la televisión de señal abierta lo vemos año a año, cada vez es menor, pero aún así la televisión de señal abierta sigue siendo el medio más importante porque es el medio que llega a los lugares más lejanos, llega a zonas geográficas distantes de los centros de poder y es probablemente la institución más democrática de los medios masivos, junto con la radio, ¿no? Y cuando digo una institución democrática me refiero a que en la televisión como audiencia, como televidentes, todos somos iguales, todas, todos somos iguales, ¿no? Somos audiencia, podemos sumar a los puntos de rating y en ese sentido me parece que la televisión tiene que seguir siendo, y como televidentes, como audiencias, tenemos que seguir demandándole a la televisión que se consolide como esa institución que cohesione, más que separe, que es un poco lo que hemos vivido también en estos últimos años, sobre todo en los últimos 2 años, en el año electoral, que fue el 2021, y eso
y eso se ha arrastrado, ¿no? No es posible que los intereses políticos, los intereses económicos, digamos, más allá de que la televisión, como bien ha señalado Washington, es una empresa y como empresa es una empresa que busca tener éxito en aquello en lo que invierte, la televisión no puede ser tomada por intereses políticos. No puede ser que un programa que ha tenido tantísima historia en nuestra televisión se diluya simplemente por un interés político y una aventura política de los dueños del canal. Porque no olvidemos también que la televisión de señal abierta pasa por ser de todos, todas las y los peruanos, ¿no? La televisión, efectivamente la televisión comercial, nosotros hemos analizado 5 canales de televisión comercial y un canal que es el canal estatal que nos pertenece a todas y a todos. La televisión comercial son señales que el Estado le ha otorgado a algunos empresarios. Y entonces tenemos también que pensar y demandarle a esos empresarios la responsabilidad que tienen para con el manejo de la información, para con el manejo del entretenimiento, para con el manejo de pronto de esos contenidos diversos. Quería señalar que si bien hoy la televisión está en plena transformación, eso también habla de la vitalidad de la televisión, ¿no? La vitalidad en términos de una institución que nos acompaña más de 60 años ya y que es rica, es cambiante, es altamente cambiante y que hoy se abre a otros escenarios, al escenario del streaming, de las plataformas digitales. Hoy mucho del contenido ocurre fuera, digamos, de la pantalla que podemos tener en la sala o en el dormitorio, como decía Milagros. Y eso también configura un espacio nuevo de observación y de análisis, ¿no? ¿Eso de qué nos está hablando? ¿No? ¿De qué nos están hablando estas audiencias que migran de un lugar a otro, pero que tienen también consumos superpuestos, que no se pierden la novela de las 9 de la noche o el programa de entretenimiento de las 8 de la noche o de las 7 de la noche, pero junto con eso o después de eso entran a las plataformas de streaming a observar o consumir otro tipo de programas. Entonces, me parece que hay digamos, que la televisión sigue siendo vital, como audiencias, como televidentes, tenemos que seguir demandándole a la televisión como institución responsabilidad, pero también compromiso con esa función democratizadora que debería tener y mantener. Sobre todo porque la televisión tiene que seguir reflejando esa diversidad, esas tensiones, pero también esos sueños, esa mirada, digamos, integradora de nuestro país, ¿no? O sea, y aportar a la construcción de un futuro posible para nuestro país, ¿no? Nada, muchísimas gracias a Washington y a Mila. Cuando pensamos en la presentación con ustedes, pensamos en ellos para que nos acompañen en la presentación, porque son gente que conoce muchísimo la televisión, ¿no? Y de alguna manera nuestro aporte, como ha señalado James, era vincular a la academia con el mercado, que creo que es una responsabilidad que nos toca como universidad. Nosotros somos televidentes. Yo personalmente soy una persona que ha crecido mirando televisión, que ama la televisión
pero que eso no significa que no reconozca, ¿no? Los malos momentos que la televisión también, o que alguna de la televisión ha tenido por superponer intereses que de pronto no han sido los mejores. Entonces, muchísimas gracias, Mila, por tus palabras, por tus comentarios. Washington, gracias por tan generosas palabras y por estar acá y aventurarse en esto. Y nada, les tomamos la palabra porque ya estamos pensando, como bien decía James, en, ok, eso pasó en ese quindenio, pero hay muchas cosas que a nivel de streaming y de plataformas está ocurriendo con la televisión y es interesante porque uno ve cómo la televisión sigue enganchando con la vida cotidiana de la gente, ¿no? Y eso es lo que más rescatamos y queremos. Nada, muchísimas gracias a Willy que nos acompaña, a Guillermo Vázquez, que es otro de los autores, y a Talía Anquart, miembro del observatorio, licenciada en comunicación, con un diplomado en temas culturales, que recibió la posta de pensar la televisión de ficción en estos 15 años. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Juliana, además por recordarnos el rol cohesionador de la televisión. No es cuestión de, bueno, si no te gusta, cambias de canal, ¿no? Que es lo que se nos dice muchas veces. Ah, si no te gusta, apaga el televisor, si no te gusta, cambia de canal. Algún día tendrán que escribir ustedes un próximo libro sobre esta última campaña política y la televisión, ¿no? Que fue, como has mencionado, un momento muy difícil para la televisión. Has mencionado incluso programas de larguísima trayectoria que se diluyeron por cuestiones políticas, ¿no? Ahí tienen todo un tema para trabajar. Bueno, y quiero agradecerles a todos, a James, a Juliana, a Washington, a Milagros, y agradecer también a todos los que se han conectado con nosotros esta noche y a los que se van a conectar más adelante por habernos acompañado en esta presentación de Señal Abierta. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Chao. Chao, gracias. Gracias a Cariños, todos. un beso.